Buenos días a todos. Gracias por conectarse el día de hoy. Mi nombre es Rosy DeSentis. Estoy a cargo soy el brand manager de la marca BIM aquí en Celcom Solutions. Y pues estamos para servirles, para atenderles, para los requerimientos que lleguen a tener. El día de hoy vamos a dar un poco la sesión o el webinar de la replicación para Office 365 de la herramienta de BIM. Nos está acompañando aquí mi compañero Ricardo Corona, que es del área técnica de aquí de Celcom Solutions, y básicamente él lleva también lo que es la marca de BIM para hacer implementaciones, que ya hemos trabajado bastantes con ellos. Nosotros somos canal platino de BIM, entonces sí tenemos un alto nivel con ellos para todos sus requerimientos que ustedes lleguen a tener. Con todo gusto los podemos atender. Quisieras iniciar, Richard, y bueno, yo creo que al final estaría bien que si tienen alguna duda sobre el tema, aquí hay un chat a un costado de la plataforma para que puedan poner todas sus dudas que lleguen a surgirles en el momento o las contestamos al final. Muchísimas gracias y bienvenidos. Te cedo la palabra, Richard. Buenos días. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por sumarse a esta sesión de webinar y enfocada a BIM Backup para Office 365. Vamos a comenzar. Vamos a hablar un poquito de números. En este momento hay 300 millones de usuarios de Office 365 y 200,000 empresas que han descargado BIM Backup para Office 365. Esto representa un total de 10 millones de estos usuarios, que obviamente esto es dinámico y va creciendo y habiendo cada vez más. Sobre todo en estas épocas de pandemia, que hubo un crecimiento, por ejemplo, de la parte de colaborativa de Microsoft Teams. Y entonces aquí es donde podemos hacer una de las primeras preguntas y arrancar con el tema. ¿Por qué las organizaciones necesitan un backup de Office 365? El pensamiento tradicional del cliente quizás es, yo contrato Office 365 y viene todo por default, ya viene todo solucionado, no tengo que hacer nada ni encargarme de nada, pero no es así. Vamos a ver las razones por las que se necesita hacer un backup de Office 365. Una de las primeras puede ser el borrado accidental de un usuario final que haya eliminado un correo no deseado y después quieran recuperarlo. Se pueden dar errores en la política de retención, por ejemplo. Si queremos tener una política de retención de un periodo de 5 meses, pero en Office viene configurado por default aproximadamente 60 y 90 días, entonces entre esos 60 y 90 días y los 150 días para los 5 meses que nosotros queremos, pues no tendremos protección. Amenazas internas de seguridad. Aquí, por ejemplo, es el clásico empleado interno o algún empleado malintencionado que está saliendo de la compañía y genere un borrado intencional de la información. Recuerden que muchas veces estos usuarios tienen acceso a sus correos, por ejemplo, donde puede tener información vital hasta unos minutos antes de separarse de la empresa. Entonces, aquí, si ellos ya hicieron algún borrado intencional o ellos ya quitaron alguna información que pueda servirnos, pues no nos preocupamos porque al final de cuentas podemos echar mano de ella en el backup. Amenazas externas de seguridad. Bueno, como todos sabemos, en las últimas fechas han existido ataques de ransomware en gran parte de las empresas de renombre incluso. Y también pues sabemos que hay correos falsos, fakes, phishing, etcétera, ¿no? Que pueden dañarnos, está de moda y pueden dañarnos mucho nuestra información. Requisitos legales de cumplimiento normativo. Bueno, aquí dependiendo del sector, pues tienen diferentes tiempos en que tienen que conservar su información. Si por ejemplo nos vamos al sector bancario, aquí ellos tienen que tener su información respaldada por 5 o 10 años, ¿no? Entonces es importante tener una herramienta que nos permita tener el respaldo de esta información por todo este tiempo y poderla tener a la mano en caso de ser necesaria. Implementaciones híbridas o migraciones. Bueno, aquí es importante saber que BIM Office 365
para Office 365 nos puede ser muy útil en el momento de hacer una migración de un sitio on-premise a la nube. Lo que podemos hacer es utilizar la herramienta para hacer un backup y llevarnos directamente toda esta información a la nube y montarla en este lugar, ¿no? Entonces, también nos sirve para hacer una migración y después tener esta información migrada respaldada. Y por último, o la séptima razón, es que en la nueva versión de Office de BIM Backup para Office 365, ya también podemos hacer el backup de Teams. Recordemos que Teams es una aplicación no contenida y los datos de esta se distribuyen por todo Office 365. Esto genera o representa más complejidad y riesgo a la hora de hacer este respaldo. Entonces es importante tener una herramienta que sea capaz de trabajar con este tipo de datos y hacernos el respaldo. En BIM, en la versión 6, ya se ha implementado esta característica. Bueno, no solamente desde el lado de BIM mencionamos la importancia de tener un backup de los datos, sino desde el lado de los propios administradores, tanto de SaaS como de backup de las empresas, se les da peso a los diferentes motivos por los cuales debemos realizar el backup. En esta gráfica podemos ver una relación entre los motivos y los porcentajes de los administradores que eligen dichos motivos para hacer un respaldo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que el 58%, bueno, aquí los administradores de SaaS están con un verde agua, los administradores de backup están como con un verdecito más limón. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que el 58% de los administradores de SaaS piensan que un motivo para hacer el backup es el borrado accidental de los datos, contra un 47% de los administradores de backup que piensan que es un motivo para el borrado de datos para hacer su backup. Podemos ver que hay varias funciones, por ejemplo, preparación frente a ataques de ciberseguridad. Aquí un 57% de los administradores de SaaS piensan que es un motivo suficiente para hacer un backup y un 47% de los administradores de backup de las empresas piensan que es un motivo para hacer backup. Y así podemos ver varios de los motivos que fueron enlistados en la diapositiva anterior y los porcentajes que le dan peso cada administrador según sean SaaS o administradores de backup a estos motivos para hacer el backup. En esta gráfica podemos ver el porcentaje de los administradores que deben de retener la información por 3, 5, 7, 10 años o incluso por siempre. En el primer caso vemos que un 47% de los administradores de backup deben retener la información por 3 años y un 39% de los administradores de SaaS también deben de mantener la información por el mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, en el segundo caso vemos que un 33% de los administradores de backup deben de retener información por 3 años contra un 23% de administradores de SaaS. Y así sucesivamente hasta llegar a los casos en los que se tiene que hacer por siempre. Que aunque son ya porcentajes un pequeño más pequeños, un poco más pequeños, por ejemplo, para el caso de los administradores de backup, ya solamente se requiere tener el respaldo por siempre, el 1% de los administradores lo necesitan. Pero, sin embargo, sigue siendo necesario y sigue existiendo la necesidad de tener una herramienta, incluso para 5 años, por ejemplo, que es un periodo largo y es un periodo que todavía hay un gran porcentaje de administradores que necesitan tener este respaldo guardado. ¿Cómo realiza su organización los backup de los datos de Office 365? En esta gráfica podemos ver, por ejemplo, que en el 2021 los usuarios de empresas solo usaron las funciones de backup integradas en Office 365, por ejemplo, la papelera de reciclaje. El 45% de los usuarios usaron un producto o servicio de backup de terceros para Office 365. Aquí podría entrar, por ejemplo, nuestra herramienta de BIM para Office, BIM Backup para Office 365. Y un 8% de los usuarios no realizaron ningún tipo de backup. Esto quiere decir que el 55% de las empresas quedan sin protección. Es importante saber que la responsabilidad de la protección de los datos almacenados localmente en la infraestructura de cloud o en servicios como Office 365 reside en el dueño de la información o en el cliente.
Entonces, adoptar Office 365 sin un backup es una estrategia que puede ser complicada y peligrosa. Entonces, no es recomendable trabajar así, siempre hay que tener el respaldo y vamos a continuar viendo el porqué. El modelo de responsabilidad compartida de Office 365. En la parte de arriba se encuentra la responsabilidad de Microsoft y en la parte de abajo se encuentra la responsabilidad del cliente. Como podemos ver, Microsoft se encarga exclusivamente de la parte de infraestructura, la estructura global, actividades de servicio cloud, que la replicación de los datos de Office 365 se encuentre con redundancia, que la papelería de reciclaje se pueda recuperar, que haya un nivel de infraestructura a nivel seguridad o normativo como el rol encargado de los datos. Pero la responsabilidad de los datos, o sea, de la información, recae sobre el mismo cliente. El cliente tiene la responsabilidad de la parte principal de los datos, es decir, el acceso y control, el backup y la retención de estos datos. Vamos a revisar un poquito de las políticas de retención de Microsoft sobre los datos. Por ejemplo, aquí podemos ver que los datos de buzón o carpetas son retenidas por 2 años y después son movidas a un archivo. Los elementos eliminados, los que están en la papelería de reciclaje, estos son eliminados al mes, definitivamente. Los datos autoarchivados se definen a un mes y después son movidos a archivo. Los sitios y elementos de SharePoint borrados, estos tienen 3 etapas. En la primera etapa, que es la papelería de reciclaje, dura un mes. En la segunda etapa, va del mes a los 3 meses. Después de estos 3 meses son eliminados definitivamente y lo mismo para los archivos de OneDrive. Para el caso de los empleados, pues son eliminados definitivamente cuando estos son borrados, las cuentas, cuando se borran las cuentas. Entonces, a planificar una política de retención es importante tener esto en cuenta porque Microsoft solo protege ante pérdida de datos de forma limitada y no pretende ser una solución de backup completa. Como podemos ver, la duración promedio de los datos es más o menos de 3 meses a 90 días como máximo. Con BIM podemos tener todos estos datos protegidos de forma ilimitada y más que pensar en una política de retención, se tiene que pensar en hacer el backup de la información. No es lo mismo. BIM Backup para Office 365. ¿Qué es lo que nos permite hacer backup para Office 365? Bueno, pues hacer el backup con seguridad de Office 365 en cualquier ubicación, incluidas las instalaciones locales on-premise, en Azure, en AWS o en un servicio de providers, ¿no? Un service provider, perdón. Les va a permitir proteger estos datos frente al borrado accidental, ante amenazas de seguridad y ante los vacíos de políticas de retención. Le va a permitir restaurar rápidamente esos elementos y archivos individuales en Office 365 con flexibilidad de recuperación. Esto es importante porque no solamente es importante tener un backup fácil de usar, un backup fácil de realizar, sino también se tiene que tener un backup fácil de restaurar, ¿no? Muchas herramientas son bastante complejas a la hora de restaurar y es muy difícil hacer la restauración. BIM simplifica tanto el backup como la restauración de los archivos, ¿no? De manera granular, diferentes aplicaciones, podemos sacar lo que necesitamos de la información, lo que queramos recuperar. Y por último, cumplir con los requerimientos legales y normativas. La nueva versión de BIM Backup para Office 365 implementa el nuevo portal de restauración en modo autoservicio. ¿Por qué usar las restauraciones en modo autoservicio? Este portal es una forma eficaz para las organizaciones de permitir el autoservicio de recuperación de datos del usuario sin la necesidad de brindar acceso directo al servidor de backup, lo que ahorra tiempo y mantiene la seguridad administrativa. ¿No? Vamos a hablar un poquito más de esto. Bueno, el portal tiene 2 configuraciones. La primera es la de autoservicio para usuarios finales, que les da la posibilidad de restaurar sus propios datos de correos electrónicos, archivos, etc. Y la segunda es para operadores de restauración, que en este caso son usuarios designados con permisos para recuperar datos en nombre de un grupo de usuarios y sitios de SharePoint. En conjunto, estas características de autoservicio harán más sencillo el trabajo del departamento de TI
de cualquier empresa ya que darán a los usuarios la posibilidad de acceder a sus datos cuando ellos los necesiten. Estas funciones están implementadas a partir de la nueva versión 6 de BIM Backup para Office 365. Nueva copia de backup, almacenamiento de objetos de bajo costo. Bueno, aquí vamos a hablar de la regla 321, ¿no? Como sabemos, es importante tener 3 copias de la información que estén en 2 sitios diferentes y que una de ellas por lo menos esté fuera del sitio de la empresa. Aquí para esto podemos usar muy bien la parte de almacenamiento de objetos, ya que el almacenamiento de objetos es un almacenamiento más barato que nos puede proporcionar algún proveedor como Amazon o Azure y nos permite tener nuestros datos alojados por un largo tiempo a un menor costo y en otra capa. Aquí podemos incluso hacer una separación de datos porque podemos tener respaldos diarios y a lo mejor queremos hacer un respaldo semanal y ese respaldo semanal lo queremos mandar a un repositorio de objetos en la nube fuera de nuestra empresa para que sea, para irlo guardando y tener un histórico, ¿no? Nueva copia de backup, almacenamientos de objetos de bajo costo. Bueno, hablamos ya de por sí, el almacenamiento de objetos ya es económico, pero además tenemos almacenamiento como el de Amazon S3 Glacier, Glacier Deep Archive, y en Azure Archive que es similar. ¿Qué nos da ventaja? Este almacenamiento es todavía más barato y se usa principalmente para aquellos datos que van a estar guardados por un largo periodo de tiempo y que van a ser de poco acceso o solamente de resguardo. Aquí, por ejemplo, hablábamos de la parte bancaria, del sector bancario. Ellos tienen que tener su información guardada entre 5 a 10 años. Esta opción de almacenamiento de objetos de bajo costo nos permite precisamente guardar estos archivos por 5 o 10 años, o en el caso que vimos de retención de para siempre, a un muy bajo costo. Están en discos que van a ser de muy poco acceso y de muy bajo costo. Bueno, vamos a darles una pequeña demostración de la herramienta para que vean lo sencilla y lo práctica que es de utilizar. ¿Okay? Todos siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Ok. Sí, Richard, estabas aquí en la pantalla. Gracias. Por ejemplo, deployar una imagen de Office 365 para BIM, backup para Office 365, ya tiene implementadas imágenes con Windows, con la aplicación precargada en las nubes, por ejemplo, en Azure, en Amazon, en varias, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, en Azure lo fácil que es implementar un servidor con BIM Backup para Office 365, ¿no? Aquí podemos buscar así tal cual, BIM. Y vamos a ver que aquí está BIM Backup para Office 365. Nos manda al Marketplace. Le podemos poner crear. Nos va a pedir algunos datos como el grupo de recursos donde queremos guardar. Vamos a ponerlo aquí. El nombre de la máquina, BIM Backup para Office. Le ponemos server, ¿no? Server. Ok. Aquí podemos agregar un disco nuevo para nuestros respaldos. Podemos escoger el tipo de disco que queramos. Podemos poner incluso aquí el almacenamiento. Vamos a dejarlo así. Ok. Aceptar. Y ya tenemos un disco nuevo. En redes dejamos, bueno, aquí cada organización tendrá sus características. Aquí vamos a dejar, está por default. El monitoreo por default. Administración y monitoreo por default.
Opciones avanzadas. Etiquetas, aquí es para uso interno. Y listo. O sea, si se fijan, son muy pocos parámetros los que hay que llenar. Prácticamente es escoger el tamaño de la máquina y poner el nombre, crear un usuario. Bueno, aquí yo ya tengo creado una máquina, así que no vamos a continuar con el asistente. Por ahí me faltó algún datillo. Ok. Aquí ya tengo yo creada la máquina con anterioridad. Ya nos aparece, desde que entramos ya nos aparece los iconos de Beam Backup para Office. Vamos a usar la cuenta local y podemos ver la consola. Aquí el primer paso, pues vamos a crear nuestra infraestructura. El proxy, pues en este caso el mismo servidor va a hacer la función de proxy. Proxy es el músculo, el que hace el trabajo, el que hace el backup, la compresión y todo esto, ¿no? Y después lo manda a un repositorio. Aquí tenemos los repositorios, está por default el disco duro C y un repositorio de objetos que no hemos creado. Vamos a crear primero el repositorio de objetos para después crear un repositorio local donde podamos agregarle la segunda capa para mandar los backups al repositorio de objetos. Crear un repositorio de objetos también es bastante fácil y de la misma manera en Azure solamente es crear una cuenta de storage. Una cuenta de almacenamiento. Crear. Igual vamos a escoger un grupo de recursos. Vamos a poner un nombre. Vamos a escoger el rendimiento. Aquí lo podemos dejar en estándar. Y la redundancia, ¿no? Aquí depende esto, si tiene una redundancia geográfica es un poquito más caro, si tiene una local es un poco más barato, y esto ya será según lo que nosotros queramos, ¿no? Escogemos estas opciones, igual nos vamos vamos a poner el nombre de la cuenta. Esto lo dejamos por default, las redes por default. El cifrado lo dejamos así cifrados, etiquetas y listo, revisar y crear. Digo, también es muy sencillo. Ya una vez que tengamos creada la cuenta de almacenamiento, vamos a ir a contenedores de la cuenta que hayamos creado. Podemos crear un contenedor nuevo. En este caso yo creé este que se llama Repo Beam Backup para Office. ¿Ok? Y nos vamos a la parte de claves y vamos a anotar estas dos claves. Este es el usuario, el nombre de la cuenta y este va a ser nuestra key. Estos dos datos nos los va a pedir Office para dar de alta el repositorio de objetos. Vamos a ver. Vamos a agregar repositorio de objetos. Vamos a ponerle repo object. Vamos a escoger que sea Microsoft Azure Blob Storage. En este caso. Aquí necesitamos agregar las credenciales. En este caso nos va a pedir los dos datos que les dije, el short key y el account, que son estos datos. Este y este. ¿Ok? Aquí le damos mostrar y lo podemos copiar. En mi caso ya los tengo guardados, entonces solamente escogemos la cuenta. Ok, le damos Next. Va a encontrar la carpeta que cree. Si nosotros hubiéramos creado más contenedores en esta parte, aquí más contenedores nos listaría, porque aquí podemos tener diferentes destinos para el respaldo. Podemos tener respaldos semanales, mensuales, etcétera. Todos pueden ir en el mismo lugar, los podemos separar según sean nuestras necesidades. Entonces aquí solamente me aparece la carpeta. Vamos a escoger este folder. Podemos crearlo nosotros si queremos. Podemos crear un nuevo folder. Este ya estaba creado. Vamos a crear uno nuevo. Nuevo folder. Vamos a ponerle demostración. ¿Okay?
Finish. Y así de fácil tenemos nuestro repositorio de objetos creado. Ya está mapeado al servidor y podemos empezar a usarlo. Ahora vamos a crear un repositorio local. En este caso, vamos aquí. Yo ataché un disco de 1 terabyte para hacerlo repositorio local. Aquí yo recomiendo que este disco esté formateado en Resilient File System. Esto permite una mayor deduplicación y sobre todo para hacer los respaldos, reduce mucho el consumo de disco duro. Entonces, vamos a formatearlo en Resilient File System. Claro que si se usa NTFS, por ejemplo, no pasa nada, es totalmente compatible. Formato completo. Observamos. Ahora vamos a nuestra consola de nuevo. Vamos a agregar un repositorio. Le vamos a poner repo local. Bueno, el servidor por default es el mismo donde estamos. Vamos a darle browse. Aquí es porque podemos tener un servidor de repositorio que corra el rol de repositorio. Entonces, en esta parte podríamos seleccionarlo. Regresamos. Y podemos escoger una subcarpeta. Aquí vamos a crear un folder y igual le vamos a poner demostración. Y aquí es donde vamos a escoger la capa para objetos. Aquí nos van a mostrar los repositorios de objetos que tengamos disponibles. Este es el que agregamos. Listo. Lo podríamos encriptar, lo vamos a dejar así. Esta opción la dejamos así. Y en menos de un minuto está creado nuestro segundo repositorio, ya con la capa de almacenamiento de objetos. Ok, aquí lo podemos ver. Es el repositorio, la carpeta, la capacidad y asociado el repositorio de objetos. Con esto ya tenemos nuestra infraestructura hecha. Ahora hay que agregar la organización que queremos hacer el backup. ¿Okay? Entonces vamos a organizaciones. Vamos a agregar una organización. Aquí escogemos los elementos que queremos que respalde de esta organización. Usamos autenticación moderna. Se puede usar autenticación básica, pero ya muchas veces no está permitida. Muchos portales ya no permiten. La autenticación moderna no es nada complicado. Solamente pide una validación. Vamos a ver cómo se hace. Okay. Vamos a poner... POC 365. Aquí está precisamente, vamos a ver, perdón, es que aquí vamos a poner así, user, POC, pues sea más cortito. Aquí lo que va a crear es la forma en que vamos a podernos loguear. Va a crear una app que le llaman en Azure, en directorio activo, que es esencialmente un usuario que va a estar como haciendo la conexión. Aquí vamos a instalar un certificado, podemos poner un autofirmado. Y ya nos aparece. Ok. Y aquí es donde vamos a hacer el logueo. Para hacer el logueo vamos a copiar este código y después vamos a ir al link para que nos abra la pantalla de firmarnos. Le damos el código. Next. Necesitamos que el usuario que vayamos a usar para hacer este registro sea un usuario administrador o que tenga los permisos necesarios para hacer el linkeo. Estos permisos están, si los buscamos en la página de BIM, y se nos proporcionan.
Listo. Una vez que hemos autenticado aquí, vamos a ver que acá ya podemos, vamos a esperar un momento. Continuar, perdón. Entonces paso, listo. Ahora sí, aquí ya nos permite continuar. Ahora, está configurando la aplicación que les decíamos, que les comenté 2 ventanas atrás y conectándose con la organización de Office 365. Vamos a dar un... No tarda más de 2 minutos en hacer la conexión. Si podemos darnos cuenta, ya vamos a la mitad de la implementación. Bueno, ya está la implementación, estamos ya configurando la organización. El tiempo que tarda la máquina en crearse, que aquí lo omitimos, es aproximadamente de 5 minutos. Entonces, si podemos ver, en cosa de menos de media hora ya tenemos prácticamente deployado la solución. Es muy rápido y muy fácil. Listo. Aquí ya tenemos nuestra organización. Aquí ya estamos conectados a nuestra organización de Office que queremos respaldar. Ahora lo que sigue es crear un backup. Entonces vamos a agregar un backup. En este caso vamos a ponerle el nombre. Vamos a ponerle demo backup. Aquí vamos a agregar, aquí podemos decir que queremos respaldar la organización completa. Todos los usuarios se van a respaldar. En este caso, como es una licencia demo, solamente puedo respaldar 10 usuarios de manera gratuita. Entonces vamos a escoger nosotros los usuarios, dándole en esta opción y poner add. Usuarios, puede ser por grupos, teams, etcétera. Vamos a poner usuarios y me va a desplegar una lista de todos los usuarios de mi organización. En este caso, para fines prácticos y que sea más rápido, solamente voy a escoger este usuario que puse de test, que tiene muy poco contenido, y el backup puede ser rápido. Si escogiera más, los buzones podrían tardar un tiempecillo en descargarse. Ok, next. Aquí podemos excluir algunos objetos que queramos, por ejemplo, si hubiéramos usado toda la organización, aquí podríamos excluir los usuarios de, ¿cómo les llamamos? Los usuarios de soporte, de servicios, etcétera, que son usuarios que creamos para ciertas fines que no necesitamos precisamente respaldarlos. Next. Aquí vamos a escoger repositorio, en este caso vamos a escoger el repositorio local que tiene la capa de la nube de objetos, que se quedaría en la misma nube en este caso. Next. Aquí podemos nosotros programar cada cuando queremos que se ejecute el respaldo, todos los días a las 10 de la noche. Solamente, no sé, los martes, los lunes, etcétera. Podemos podemos hacerlo por periodos, que se ejecute cada 10 minutos. O sea, ahí va a depender de las necesidades que nosotros tengamos. Bueno, vamos a quitar esta parte porque no necesitamos. Aquí podemos hacer que haga reintentos en caso de falla, de que no haya una conexión, etcétera. Puede hacer reintentos. Podemos crear una ventana, digamos que nosotros, esto no va a afectar a nuestro servicio porque lo va a estar haciendo a nivel nube, ¿no? Pero si nosotros sintiéramos o nuestra organización o nos preocupara que pegara en lo productivo, nosotros podemos crear ventanas, podemos decirle, mira, de 9 de la mañana, vamos a denegarlo. De 9 de la mañana a 9 de la noche, ¿no? En este horario no puedes hacer respaldos. Solamente los puedes hacer durante la madrugada, la mañana, etcétera. ¿No? Podríamos hacerlo. ¿Ok? Le vamos a poner que inicie el trabajo en cuanto le pongamos crear. Y aquí ya está creando el job y inmediatamente va a empezar a ejecutarlo. Listo.
Aquí nos mandó un warning. Ok. La licencia que escogí es solo de correo, no tiene OneDrive, entonces marcó ahí que no, porque yo le puse que hiciera el respaldo de OneDrive, pero es una licencia que solamente tiene correo. Pero está bien, listo. Ya tenemos aquí nuestro respaldo. Si lo hubiéramos programado, se estaría ejecutando consecutivamente el tiempo que nosotros lo pusimos con la prioridad. Aquí vamos a ver lo fácil que es ahora restaurar un elemento. Aquí podemos ir a Explore, seleccionando el backup, vamos a Explore. Y aquí podemos explorar por los diferentes tiempos de restauración que tengamos. En este caso tenemos uno, el que acabamos de crear, entonces vámonos al último, ¿no? Listo, vamos a la organización. Vamos a desplegar los usuarios. Solamente estoy yo. Aquí me pone mi buzón de correo. Vamos a ir a la bandeja de entrada. Aquí. Y vamos a ver los correos que tengamos, ¿no? Estos correos, digamos que fueron un respaldo de hace un año, ¿no? Donde Office ya no lo tuviera, que lo borré yo hace un año. Y hoy en día soy el director y digo, ¿sabes qué? Necesito el correo que me mandó fulanito hace un año y porque ahí venía un dato importante. Pero lo borré porque creí que no iba a ser necesario. Bueno, pues aquí podríamos tranquilamente seleccionarlo, dar restore ítem y nos dice a dónde lo queremos restaurar. Aquí lo podemos restaurar a la misma cuenta o lo podemos restaurar a otro buzón. Digamos que es el buzón, que este es el respaldo de un usuario que dejó de trabajar hace 2 años en la compañía. Y necesitamos alguna información de él, entonces aquí lo podríamos restaurar al buzón del que está a cargo de sus operaciones ahora, ¿no? También podríamos exportar, por ejemplo, a un PCT. Vamos a exportar un PCT en este caso. Bueno, no tiene instalado Office, no me permite, tenemos que instalar el Office. Okay. Bueno, aquí nos pide tener pues el motor para poder crear el PCT y poderlo exportar, pero lo podríamos dejar en el escritorio con un PCT y este archivo proporcionárselo a la persona que tenga necesidad de él y él podría hacer lo que quiera con él, importarlo en cualquier aplicación, etcétera. Ok, y así de fácil es, como vemos, es crear un respaldo de nuestra organización y así de fácil es, en este caso es de manera granular, recuperar los elementos de la cuenta que queramos de toda la organización, etcétera. Eh, no sé, vamos, bueno, por parte del demo esto sería todo. No sé si alguien tenga alguna Sí, pregunta. si llegan a tener alguna pregunta o duda, con todo gusto, para que se las responda a mi compañero y aquí estamos pendientes en el chat de a un costado, por favor. Pues de momento no tenemos ninguna pregunta, Richard. Creo que por nuestra parte, pues sería todo. Aquí en una diapositiva que nos va a poner mi compañero, vienen el correo mío y el correo de él para cualquier duda o pregunta que llegara a surgir de alguna duda de Office 365 o bien
completo de la herramienta de BIM. Estamos aquí en Celcom para servirles, o bien también nos puede ayudar CompuSoluciones, que es nuestro mayorista, que también trabaja de la mano con nosotros, junto con el equipo de BIM. Les damos mucho las gracias por su asistencia y muchas gracias, Richard, por la presentación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.